quisiera hacer notar que la matemática no se hace como aparece, es decir, no se hace de la manera como se presenta. ¿Por qué? Cuando uno lee un trabajo matemático, sea cual fuere su dominio, existe una suerte de canon de exposición, definiciones, axiomas, lemas, corolarios, teoremas, demostraciones. Digamos que ese esquema, simplificando, fue el esquema y es el esquema ciertamente formalizado, digamos, por los matemáticos griegos. Ahora, lo que esa presentación de la matemática en el fondo esconde es el hacer mismo matemático. ¿Por qué? Cuando un matemático encuentra un resultado, el acto de encontrar el resultado no tiene directa relación con la manera como él expone ese resultado para que otro matemático tenga conocimiento de su hallazgo. De manera que la presentación de un resultado matemático tiene una característica básica, y es que, diría yo, la matemática oculta su propio acontecer, su propio despliegue. En ese sentido, una actividad extraña. Uno siempre se enfrenta con esa suerte de abismo que existe entre la actividad propia en la cual, gracias a la cual, en virtud de la cual el matemático encuentra, y el manual, donde el resultado está expuesto y está puesto en un contexto, digámoslo así, distinto a aquel en el cual fue hallado. Diría yo que el matemático mismo tiene un cierto, diría yo, gusto en que esa especie de espacio entre el hallazgo y la exposición, por ejemplo, en un artículo, en un libro, etc., exista. De manera que su manera de descubrir no sea descubierta. Y esto era una cosa que viene desde muy antiguo, propiamente en la actividad matemática. No es simplemente un modo de hablar que improviso en este momento, sino que es una tradición. De manera que existe el descubrimiento y la exposición. Otro rasgo sería el siguiente. El matemático, en esta actividad constructiva, suele enfrentarse con un problema. Antes de continuar, quisiera referirme un poco a la palabra problema. Curiosamente, si uno trabaja un poco la etimología de la palabra problema, se encuentra con lo siguiente, y es que la palabra que es más próxima en su constitución propiamente, diría yo, verbal, a problema es emblema. Y el emblema, como tal, es un adorno que tiene relieve. Es decir, es inicialmente, originalmente, un adorno que va, digámoslo así, hacia adelante. Y un problema,
digamos, se distingue, ¿no es cierto?, la partícula pro y blema. Blema es el origen de la palabra, es el verbo griego que es arrojar, lanzar para que otro logre captar lo que le es lanzado. Entonces, por una parte, el problema es algo que va por delante, que se pone delante, y es algo que se lanza para que otro lo logre así. Entonces, diría yo que cualquier propuesta es un problema, porque justamente la palabra propuesta es poner algo delante. ¿Se fijan? Todo problema es una propuesta, y toda propuesta, cualquier proposición de cualquier índole, en cualquier ámbito, es de suyo un problema. Bueno, el problema propiamente matemático, el matemático vive, digámoslo así, simplificando. Muchas cosas de las que voy a decir son simplificaciones. Sumido en problemas de índole matemática. Sumido en problemas, y entonces, al resolver un problema, en general genera una hipótesis, y esa hipótesis a su vez genera otro problema. Suponiendo que este sea un proceder, digamos, propiamente matemático, instaura una suerte de hábito, de costumbre. Evidentemente, esa idea de hábito tiene un lado, diría yo, de buenas a primeras relativamente, entre comillas, bueno, y es que logra, de cierta forma, estabilizar a la actividad matemática. A su vez, la palabra hábito o costumbre tiene un aspecto más crítico, diría yo, y es que, obviamente, la costumbre, entendida de manera coloquial, es una suerte de reiteración sin esperanza de despegue, diría. Pero lo que ocurre en el hábito matemático es que de ese propio hábito surge la posibilidad de cambiar ese hábito. De manera que cuando se modifica el curso mismo de un acontecer matemático dado, surge la posibilidad de inventar. De manera que para poder inventar hay que estar inserto dentro de una cierta continuidad de trabajo. De manera que en el oficio de matemático, como pienso yo en cualquier oficio, pero notablemente en el oficio matemático, lo que podríamos llamar la tradición y el invento van de la mano. No hay invento sin tradición, porque un invento solo tiene sentido en el ámbito de una tradición. ¿Se fijan? Pero a su vez esa tradición, para vivir, tiene que ponerse en cuestión ella misma a cada paso. Es el núcleo de la complejidad de la actividad matemática como tal. Una vez que un problema ha sido, por ejemplo, resuelto, ¿vale? Es decir, un teorema ha sido probado, por ejemplo. Suele ocurrir que la actividad matemática, aunque los matemáticos esto no lo reconocen, digamos, de buena gana, consiste en generalizar o simplificar ese resultado. Y en el hecho de simplificar el resultado, hago notar que puede pasar 1 hora, 3 días,
50 años o un siglo antes de simplificar un resultado propiamente. La simplificación de resultados en matemática tiene una perspectiva muy peculiar, y es la siguiente. Es que inicialmente cuando un matemático encuentra algo, su primera prueba y su primera exposición suelen ser, no siempre, suelen ser confusas, engorrosas, poco claras y llenas de ambigüedades e incluso de errores. Entonces se va puliendo esa primera exposición y, por ejemplo, simplificando de nuevo, supongamos que inicialmente la prueba de un teorema es de 25 páginas, un teorema complejo. 25 páginas. Pasa el tiempo y el matemático, la tradición matemática va recogiendo el problema, de modo que en cierto momento, y pasando al límite, la demostración del problema cabe en una página. Y en el límite, el ideal del problema es convertirse en ausencia de problema. Es también una peculiaridad extraña de la matemática, que luego es la ausencia de problema lo que a su vez suscita problemas. Otro punto que quisiera señalar es el siguiente. Estamos hablando de la solución del problema del momento en el cual un problema está resuelto. Cuando se participa de una conversación entre matemáticos, suele ocurrir que uno de los interlocutores dice: no comprendo, no entiendo este teorema. Evidentemente no se trata de un problema, digamos, de una dificultad, digamos, de índole técnico. El matemático que dice no entender un problema puede seguir absolutamente con claridad cada uno de los pasos que llevan a la prueba del teorema, sino que es interesante tratar de entender qué es lo que no entiende un matemático cuando dice que no entiende un teorema. Cuando un matemático no entiende un teorema, lo que está señalando es lo siguiente. Supongamos que el teorema se prueba de cierto modo. El matemático dice que no entiende el teorema cuando no percibe la necesidad de esa demostración, de por qué se llevó a cabo esa demostración. El matemático comprende el teorema cuando en el fondo entiende la razón de ser del teorema. Es decir, como si el teorema se abriese a sí mismo a ojos del matemático y se situase dentro de una región matemática específica. En ese momento el matemático dice o piensa que entiende un teorema. De manera que entender un teorema no es ser capaz de seguir el desarrollo de una demostración y de partir de A y de llegar a B, que son el punto de partida y el punto de llegada de la demostración. La comprensión proviene de descubrir en el estudio de la prueba la razón de ser de esa prueba. Entonces, hemos hablado de estos rasgos que caracterizan de cierta forma al hacer matemático. Y quiero ahora subrayar que cuando se habla de problemas, siempre se privilegia la idea de la solución de un problema. Ocurre que en matemáticas suele ser más relevante que resolver un problema, plantear un problema. Ese hecho de ser
capaz de ver la posibilidad de que exista un problema en una región donde no existía hasta ese momento problema, donde todo parecía nítido, es una capacidad propia del matemático. Yo diría que plantear un problema es relevante porque plantear un problema a su vez es el origen de una serie de problemas. Si ustedes analizan, por ejemplo, casos celebérrimos, por ejemplo el teorema de Fermat. El teorema de Fermat que tardó siglos en ser resuelto hasta hace unos años por Wiles et al, como se dice en inglés. Si ustedes... No, yo no lo he hecho, así que voy a suponer que... Si ustedes leen la prueba de Wiles y al, ocurre que cada uno de los lemas de la prueba es tanto o más relevante que el propio teorema de Fermat. Hago notar que en los siglos que transcurren entre Fermat y Wiles, muchos matemáticos de envergadura trabajaron sobre el problema. Y la gracia del asunto es que al no resolver el problema, sin embargo, en el camino encontraron otras cosas. De manera que un problema no resuelto es siempre una fuente de riqueza y de invento potencial matemático. Y lo que señalo de la prueba de Wiles es que justamente en ella convergen toda una serie de hilos de tradiciones matemáticas distintas, de temas matemáticos distintos, y es una conjunción de esos temas que a su vez generan la posibilidad de nuevos problemas. De esa manera se está en presencia, digámoslo así, de una suerte de movimiento perpetuo del acontecer matemático, en que de la ausencia de problema se genera problema, del problema se genera problema, y la vida propiamente de la matemática continúa por esa vía. Otro rasgo es el siguiente. De nuevo, hago notar que estoy hablando a grandes rasgos. Supongamos que la matemática sea esta mancha blanca. Y supongamos que lo que está alrededor sea algo que es externo a la matemática, en principio. Ocurre que un resultado de esta zona más blanca, de pronto se puede aplicar en esa zona oscura. Y a su vez ocurre que de pronto algún suceso de la zona oscura suscita en la zona blanca un nuevo énfasis. Es decir, existe una suerte de comercio entre la región blanca, la región grisácea, y la región negra. Supongamos que la región blanca sea la matemática y supongamos que la región negra sea, perdonen la expresión, el mundo externo. Ahora, ¿cómo es posible que la matemática pueda establecer un nexo con el mundo externo? Hace siglos, cuando el siglo XVII, cuando se elaboró, se fundó la física matemática, ustedes todos recuerdan la frase de Galileo: la naturaleza está escrita
escrita en caracteres matemáticos. Hace bastante menos tiempo, alrededor de 1960-65, un físico de Wigner señaló el milagro que era, que a él le parecía el hecho que la matemática conviniese tanto a la expresión de fenómenos físicos. Ahora, la frase de Galileo es casi un diktat de índole religioso, es una afirmación. La matemática está enraizada en la naturaleza y la naturaleza solo se expresa a través de la matemática. Es un axioma fuertísimo. Y lo de Wigner es una suerte, en el fondo, de declaración de vaga al decir que es un milagro que él no entiende. El problema que se plantea, de verdad, es que entre la frase de Galileo y el milagro de Wigner estaría un delgado margen donde vive, por ejemplo, la física teórica. Entonces, realmente el lugar, el locus de la física teórica está entre un dictado y un milagro. Añadámosle a este hecho un rasgo fundamental de la física, que es la predicción. La física teórica puede predecir. Entonces, este planteamiento de la separación que acabo de señalar induce una nueva, diría yo, arista que complejiza aún más la situación. Porque si uno no piensa de buenas a primeras que efectivamente el cosmos está hecho de matemáticas, la posibilidad de predecir es asombrosa. ¿Por qué se puede predecir un fenómeno utilizando un razonamiento puramente matemático que nada tiene que ver con el fenómeno que efectivamente va a acontecer? Pienso que es una pregunta abierta. Se han intentado innumerables respuestas. Yo sigo pensando que es un problema abierto. Otro punto que a mí me parece crucial es el siguiente. El título de lo que de este pequeño coloquio es una idea de la matemática. Y por supuesto se entiende como un punto de vista sobre la matemática. Pero cambiemos un poco la óptica de la palabra idea y tratemos de comprender qué significa, qué es una idea matemática. ¿Qué es una idea matemática? Y aquí yo pienso que la pregunta así planteada nos lleva a un callejón sin salida. Y pienso que conviene reformularla preguntando, no, ¿qué es una idea matemática? Sino, ¿cuándo hay una idea matemática? Por lo menos, en lo que me respecta, me es más evidente
formularlo de esta manera. Pasar de el qué es a cuándo es. Entonces, cuando pensé esta idea, digamos, surgió un problema. ¿Cómo intento mostrar lo que quiero decir cuando pregunto cuándo hay una idea matemática? Por supuesto, aquí lo que se me ocurrió es radicalmente parcial y es radicalmente casi circunstancial. Y he tratado de utilizar casos de una complejidad creciente, digamos así, pero que tienen la gracia, en mi opinión, de ser muy obvios, en el sentido de la palabra, aparecen de manera directa. Por ejemplo, cuando en geometría elemental uno tiene que probar que la suma de los ángulos es 180 grados. Hay un momento en que a alguien, en la noche de los tiempos, se le ocurrió trazar una paralela a uno de los lados. Y con ese mero hecho, uno resuelve. Pero yo no planteo el trazado de esa paralela como un procedimiento para resolver el problema, sino que digo que el trazar esa paralela es la manifestación de una idea matemática. El segundo ejemplo que se me ocurrió es el siguiente. Y tiene que ver con la idea de los números transfinitos, como se llamaba antes, de Cantor. Ustedes saben que en el fondo Cantor es una suerte de artista del arte de contar. ¿Qué es lo que hace Cantor? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después bajo cada uno de los naturales, por ejemplo, podemos poner los cuadrados de esos números, 1, 4, 9, etc. Y sabemos que hay una relación directiva entre los naturales y los cuadrados, con los pares, con todo lo que ustedes. Y ese número es el nivel transfinito, que es Aleph 0. Bien, el paso siguiente, como todos saben, es qué ocurre cuando uno tiene, en lugar de los números naturales, este pequeño segmento continuo entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hace Cantor? Dice, estoy inventando un poco los números. Intentemos contar los números que hay en ese intervalo. Entonces, por supuesto, van a estar entre 0 y 1, entonces vamos a suponer que los podemos escribir como 0,1, 0,1, etc. Es decir, 0, A1, A2, A3, 0, B1, B2, B3, 0, C1, C2, C3, etc. Entonces, supongamos que yo empiezo a contar, ya. 1, 2, 3, etc. Bien. ¿Dónde digo que se introduce una idea matemática? Cuando Cantor dice, muy bien, pero ¿qué ocurre con este número? Es decir, qué sé yo, 0, A1, B2, C3, etc. Ese número no está en la cuenta. Esta es la... Yo encuentro que esta diagonal de Cantor es una cosa maravillosa. Aquí se muestra que los naturales no se pueden,
que el continuo no se puede contar. La cardinalidad del continuo difiere de la atmósfera. Esa es una idea, ¿vale? No es un procedimiento para resolver un problema. Es mucho más que eso. El tercer ejemplo que se me ocurrió cuando me dan esta idea fue el siguiente. Todos resolvemos desde la más tierna infancia ecuaciones algebraicas. X cuadrado más bx más q igual 0, todo. Después esa cosa se complica cuando estamos en x3, x al cubo, x a la cuarta, etc. Y de pronto llega el caso crucial. ¿Qué pasa cuando tenemos x elevado a 5 en la ecuación algebraica? ¡Ja! Se acabó, no se sabe por qué, la posibilidad de resolverla mediante radicales y las operaciones elementales que todos utilizamos para resolver los casos matemáticos. Este problema inmediatamente suscita la atención de matemáticos de gran envergadura, Ruffini, Abel, et al. Y llegamos a Galois. Galois tiene aquí de nuevo sentido, obviamente. Galois, entre comillas, inventa una estructura matemática que es el grupo. Y entonces descubre unos subgrupos de ese grupo que están encajados unos dentro de otros hasta que llega hasta el grupo que tiene un solo elemento para decir la identidad. Llamemos a eso un grupo soluble. Bien, ¿dónde está la idea matemática? En vincular la posibilidad de resolver la ecuación de quinto grado o de grado superior con las características del grupo de las raíces de esa ecuación, que se llama el grupo de Galois de la ecuación hoy día. Entonces, se fijan, se vinculan dos cosas. Una, el resolver una ecuación, y la otra, lograr establecer digamos así, una reducción del grupo de subgrupos hasta la identidad. Si eso acontece, entonces la ecuación es resoluble en términos de los coeficientes de su grupo. Ahí entonces, ¿qué hizo Galois? Galois vinculó dos dominios de la matemática: las ecuaciones algebraicas y la teoría de grupos. Esa es otra idea matemática. No es, pienso yo, un procedimiento para resolver ecuaciones. Es otra cosa, es una idea matemática. Entonces, tenemos en lo que acabo de exponer tres momentos en los cuales, en mi opinión, aparece una idea matemática. Vale decir, cuando hay una idea matemática, pienso yo en estos casos. En estos casos hay una idea matemática. Yo creo que cuando uno estudia matemáticas, lo que es difícil en el estudio es justamente esto: es ver cuando hay una idea matemática. Porque uno, cuando es estudiante, en un momento inicial, lo que aprende, lo que sabe, es procedimientos. Uno sabe perfectamente integrar, sabe perfectamente derivar, sabe todas las operaciones necesarias, conoce pasos, todo lo que quiere. Distribución,
conoce muchas cosas, un matemático sabe todo, no es decir casi todo, pero un matemático sabe mucho. Pero el punto está en discernir el momento en el que aparece una idea matemática, que no tiene nada que ver con resolver un problema. Aunque la idea matemática además permita resolver ese problema e infinitos problemas. Los problemas, otro punto que surgió cuando estaba pensando en esto es el siguiente. ¿Cuál es la existencia de un objeto matemático? ¿Cuál es la existencia de un objeto matemático? Así dicho, el problema también suena imposible de resolver. Entonces, como siempre, digamos, como siempre quiero decir, como suelo hacer, siempre recurro a lo elemental. Y en especial a ese dominio fabuloso que es la teoría del número y justamente en su aspecto más elemental y más antiguo. Voy a respetar el pabellón. Suponga lo siguiente. Yo tomo el chat. Entonces, ¿qué quiero decir? Voy a volver a un problema que se planteó hace más de 1000 años y que fue resuelto, por lo demás, en parte. Ustedes tienen el número 6. El número 6 es igual a 1 más 2 más 3. Ustedes tienen el número 28, que es igual a 1 más 2 más 4 más 7 más 14, etc. ¿Qué gracia tienen esos números? Esos números tienen la gracia de que son iguales a la suma de sus partes alícuotas, de sus divisores. Esos números que tienen esa propiedad se llamaban, utilizando esas antiguas resonancias, números perfectos. Esos números perfectos, hay un matemático árabe que se llama David Ben Qurra, encontró una fórmula, un algoritmo para construir números perfectos. Ahora bien, aquí está el punto que quiero tocar. Todos los números perfectos construidos y por ende conocidos son, hasta hoy en día, 13 de mayo de 2014, son pares. Son pares. No hay perfectos impares. Sin embargo, y aquí está donde yo quiero subrayar el hecho radical de la esencia, diría yo, de la matemática. Y es el siguiente. No se conoce ningún número perfecto impar. Sin embargo, por ejemplo, se sabe que si existe un número perfecto impar, no puede ser divisible por 105 y tiene que tener al menos 8 factores primos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estamos hablando de algo que no existe. De algo que no existe. ¿Dónde está la existencia en matemáticas? Evidentemente es un asunto serio cuando uno habla de la existencia en matemáticas. Eso lo quiero plantear
y lo dejo. Evidentemente lo que hice fue ilustrar de la mejor manera que yo pienso, se me ocurrió, este hecho extraordinario de la matemática, este rango extraordinario, en el cual, se fijan, habla con una precisión extraordinaria, maravillosa, de objetos que no existen. Esto es una descripción mucho mejor que cualquier fotocopia de lo invisible. Mucho mejor. Es decir, es extraordinario. Bueno, cuando hablé de Galois, vimos que uno de los rasgos básicos era el hecho de que Galois había unido dos regiones de la matemática. Yo diría que uno de los rasgos que determina a la matemática es esa virtud de relacionar, por ejemplo, si uno tiene dos o tres regiones, tres campos del continente matemático, de encontrar fuentes. ¿Se fijan? Cuando un matemático, como en el caso de Galois, relaciona dos dominios de la matemática, yo diría que eso es un momento solemne de la matemática. Y cuando relaciona más dominios aún, más solemne aún el momento. Ahora, voy a concluir con una frase de una conversación entre dos matemáticos. Estaban conversando dos matemáticos polacos acerca justamente de los matemáticos. Ustedes saben que uno de los múltiples temas de conversación entre matemáticos suele ser jugar a establecer una especie de jerarquía entre los matemáticos. Supongamos que en una jerarquía 1 estén Gauss, Arquímedes, Euler, que en una jerarquía 2 estén Poincaré, etc. Y seguimos jugando con esto y podemos llegar hasta hoy día y lo que quieran. Y por supuesto cada matemático tiene diversos cielos, digamos, en esta jerarquía. Pero cuando los matemáticos tratan de precisar el por qué ponen en el cielo 4 a tal matemático y en el cielo 4 prima a otro, en esta conversación entre Ulam y Banach, que son los dos matemáticos a los que me refiero, estaban conversando y Banach le dijo a Ulam lo siguiente: un matemático de envergadura relaciona un teorema con otro teorema, una teoría con otra teoría, y un matemático mayor relaciona una analogía con una analogía. Es decir, estamos en un nivel de abstracción extremo, en que ya no estamos vinculando ni siquiera regiones de la matemática, sino que estamos vinculando relaciones entre regiones de la matemática. Bueno, me voy a detener aquí, pero evidentemente esto es, este punto final es por definición provisorio. ¿No? Esto no concluye nunca. Yo creo que cualquiera de ustedes podría continuar, cambiar de ejemplos, discutirlo, cambiar la jerarquía matemática, decir lo mismo que yo, cambiando totalmente todo. Es totalmente, se fijan ustedes, un juego infinito. Yo creo que
Ese es un punto clave. Ese es un punto clave. Yo creo que si uno entiende lo que es un juego, entiende lo que es la matemática. La matemática es, hasta donde yo sé, el mayor juego posible inventado. Es el mayor juego posible. Y cuando uno juega en matemáticas, hace matemáticas, solo en ese momento aparece la matemática como lo que es, un espacio de absoluta libertad. De absoluta libertad. Ustedes pueden decir cualquier cosa, siempre y cuando inventen un sustento. Pero tienen libertad absoluta. Absoluta, pueden decir cualquier cosa con esa condición.